Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Palabra Cierta. Qué felicidad poder nuevamente estar aquí con ustedes. Y digo qué felicidad porque cada día es una bendición, cada vez que uno se despierta y uno puede respirar, ver o escuchar, sentir, eso definitivamente hay que agradecerlo. Hay personas que no lo pueden hacer y aún así también son realmente agradecidas. Yo creo profundamente en este sentimiento genuino de sentir la felicidad, de valorar las cosas, de apreciar las cosas. Y creo que ya está requete confirmado, ¿no? Para decirlo así coloquialmente, que cuando eres agradecido de forma genuina, liberas endorfina, serotonina, oxitocina, te sientes bien, a gusto, satisfecho. Y parece mentira una persona que vive agradecida de manera genuina, o sea, real, tiene buena actitud, prácticamente siempre tiene una sonrisa en su cara y sabe que hay cosas que están sucediendo de manera negativa en tu casa, en el país, en la sociedad, donde sea, pero aún así siempre tiene esas ganas de salir adelante. Así que agradezcamos que estamos acá y que por supuesto comienza un programa que sé que a ti hoy te va a encantar. Nosotros desde ya estamos listos esperando todos sus comentarios a través de @palabracierta_televen, @televen_tv, la de nuestro canal, y por supuesto la mía que es @ZambranoMiguel. Por allí siempre estamos atentos a sus comentarios, sus recomendaciones o sugerencias de algún tema. O quizás si usted quiere ver a algún invitado, bueno, escríbalo por allí, etiquételo que yo seguramente lo estaré revisando. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar completamente gratis nuestra aplicación Televen Stream. Disfruta de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar, porque Televen está contigo a donde vayas. En un mundo cada vez más conectado, las pantallas se han convertido en una extensión de nosotros mismos. A través de ellas nos comunicamos, aprendemos y nos relacionamos. Sin embargo, esta misma tecnología que nos une también puede ser utilizada como arma para infligir dolor y sufrimiento en los demás. Es por eso que hoy queremos utilizar este espacio para concientizar sobre el cyberbullying, un fenómeno que crece a un ritmo alarmante y que está dejando una profunda huella en la vida de millones de personas alrededor del mundo. La falta de empatía, la búsqueda de popularidad, la necesidad de sentirse poderosos y la influencia de grupos son algunos de los factores que pueden llevar a un individuo a acosar a otro en línea. El anonimato que brinda Internet, sumado a la inmediatez y la viralidad de las plataformas digitales, amplifican el impacto del cyberbullying, permitiendo que los mensajes crueles se propaguen a gran velocidad y almacenen una cantidad de rencor, de rabia, de odio, que eso por supuesto luego va a ser terrible en cada una de las personas que lo sienten y que lo padecen. Las consecuencias de sufrir este tipo de violencia son devastadoras y pueden tener un impacto duradero en la vida de las víctimas. Ansiedad, depresión, aislamiento social y bajo rendimiento académico son solo algunas de las posibles secuelas. Además de problemas de autoestima, dificultades para confiar en los demás y miedo a las relaciones sociales. Pero, ¿qué podemos hacer para combatir el cyberbullying? La prevención es fundamental, educar a los jóvenes sobre los riesgos del cyberbullying, fomentar una cultura de respeto y tolerancia en línea y promover la empatía son pasos claves. La lucha contra el cyberbullying es un desafío complejo que requiere la colaboración de todos. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar como padres. Debemos estar atentos a las señales que nuestros hijos puedan estar siendo víctimas de cyberbullying, es decir, estar pendiente de sus actitudes, de cómo se expresan, incluso de eso que están guardando. Y por supuesto hay que ofrecerles apoyo incondicional. Como educadores debemos crear un ambiente escolar seguro y fomentar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en nuestros estudiantes. Y como ciudadanos debemos exigir a las autoridades y a las empresas tecnológicas, escuchen bien porque son las encargadas de todo esto, que tomen medidas para protegernos de esta forma de violencia. Hoy vamos a explorar a profundidad el fenómeno del cyberbullying, sus causas, consecuencias y posibles soluciones, y para ello hemos traído a una experta en el área. Ella es psicóloga, especialista en terapia de familia y además directora de un centro de bienestar familiar y atención psicológica llamado Acuarela Familiar. Recibamos por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta a María Alejandra Ramírez. Bienvenida, María Alejandra, ¿cómo estás? Encantada, bien, gracias, bien. Qué placer tenerte por acá porque es un tema bien complejo, ¿no? Estamos hablando de una forma de violencia, pero oye, qué casualidad, ¿no? Que cada una de estas personas que uno ve por allí,
Yo también he sido víctima del cyberbullying. No tienen foto de perfil, no siguen a nadie, no hacen publicaciones. O sea, son personas que se dedican a esto posiblemente. Puede ser, además, el tema del anonimato es súper importante porque ejerce poder en la víctima, ¿no? Entonces lo hace más fácil la acción violenta. Y además que también en las redes sociales todo esto comienza a viralizarse y parece mentira. La otra vez leí una analogía que hay como un depósito allí de escombros, de basura, de desechos y la gente llega a descargarse, ¿no? También, y quiero que lo desarrollemos en la entrevista, va a depender mucho de nuestra percepción, de nuestra madurez, de quizás del entrenamiento que tengamos mental y emocionalmente. Y de la responsabilidad que tengamos en cuanto a lo digital, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la relación y en el trato con el otro, ¿no? Eso es súper importante, la responsabilidad. Por supuesto. Entonces, nada, hoy vamos a trabajar este tema que sé que te va a interesar como padre, como educador e incluso como cualquier ciudadano de una sociedad que quiere vivir en paz y en tranquilidad. Ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... El término cyberbullying nació de la necesidad de describir un nuevo tipo de acoso que surgía en el contexto de la tecnología digital. Bill Balsey, un educador canadiense, fue el primero en utilizar este término, combinando el prefijo cyber, que hace referencia a las tecnologías de la información, con la palabra inglesa bullying, que significa acoso o intimidación. Balsey acuñó este término a principios del siglo XXI para describir un fenómeno emergente, el acoso y la intimidación que se llevaba a cabo a través de medios electrónicos como el correo electrónico, los mensajes de texto y las redes sociales. El fenómeno del cyberbullying se extendió rápidamente a nivel mundial, lo que contribuyó a la popularización del término en diferentes idiomas, convirtiéndose en una referencia global y facilitando la cooperación entre países para combatirlo. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre este tema de gran importancia para la sociedad actual, el cyberbullying o cyberacoso, con nuestra invitada del día de hoy. Ella es la psicóloga María Alejandra Ramírez. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación el día de hoy. No, feliz de tenerla por acá porque es un tema bastante complejo, muy difícil lo que estamos viviendo hoy. He pensado siempre en que las redes sociales, de alguna manera, es la democratización del espectro. Existían medios convencionales como la radio, la televisión, era muy difícil estar allí como talento, como persona de influencia, pero hoy Instagram, TikTok, YouTube te permite estar allí, pero ¿qué rol estamos cumpliendo nosotros en las redes sociales? Sí, el tema digital es un mundo, ¿no? Que nos ha tocado aprender a construir una identidad. Y como decíamos antes, el tema de la responsabilidad de quiénes somos frente a ese medio y frente a los demás, ¿no? Porque así como nos vinculamos en el mundo, estamos aprendiendo ahora a vincularnos en este otro mundo paralelo digital, ¿no? El multiverso, como dirían los niñitos de los superhéroes, ¿no? Entonces es súper importante porque vemos que así como las redes sociales y el mundo digital nos ayuda a conectarnos, a vincularnos con las demás personas, a tener información inmediata de la mano, de primera mano, de tener muchísimo acceso, vemos que también es un medio para agredir, lastimar, humillar a otras personas, ¿no? Es como el lado oscuro que tiene esta ventaja de este mundo digital, de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, hablábamos justamente del anonimato y quiero que allí profundicemos porque esto es lo que quizás le permitió a mucha gente descargar allí su frustración, su rabia, su envidia, sus inseguridades. ¿Qué se está haciendo? Además, hay quizás alguna ley, hay probablemente ya algunos vestigios de que, hey, sí se están logrando cambios o sencillamente esto es allí, mira, el que se mete en redes sociales puede hacer lo que quiera, no hemos visto ningún cambio. Bueno, no soy experta en comunicaciones, vamos, pero por ejemplo, sé que hoy día todas las redes sociales ya tienen posibilidad de hacer denuncias, hay ciertas restricciones. En Venezuela hay una ley que tiene que ver con el acoso, la ley de violencia, una ley orgánica, la protección orgánica para una vida libre de violencia. Entonces, para evitar que esto ocurra, es un delito punible, tanto el acoso como el ciberacoso.
acoso está dentro de la ley orgánica. Entonces, pareciera que hay instrumentos a nivel mundial y a nivel país que organizan esto y evitan supuestamente, digo supuestamente porque muchas veces pasa que los niñitos se exponen sin darse cuenta y no encuentran la forma ni siquiera de hacer una denuncia. Claro. Entonces, digo los niños porque son población vulnerable, igual que los adolescentes. Niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes son población vulnerable. Entonces, hay estrategias para hacer denuncias, hay estrategias para controlar lo que pasa en las redes sociales, pero muchas veces se escapa de las manos. Totalmente. Ahora, psicológicamente, ¿cómo perciben ustedes el anonimato? ¿Hay allí quizás esa máscara, esa capa? ¿Hay probablemente esa protección de las personas que quieren ir allá a descargarse? Sí, claro, si yo violento o agredo a otro desde un lugar donde no soy, el ser anónimo hace que la acción sea más violenta, que sea sistemática, que inclusive para la víctima es mucho más doloroso el anonimato que si yo sé cara a cara quién es la persona que me está lastimando. Entonces, claro, detrás del anonimato ocurre este fenómeno de poder, porque ¿qué hay detrás de la violencia? Lo que hay es poder, la sensación de poder, cómo yo te controlo a ti, y aparece a través de la humillación. En lo físico lo vemos claramente. Si yo te empujo, es una forma de control que yo tengo, ¿no? La palabra también es una forma de agredir a otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo detrás del no nombre humillo al otro, se hace más grande, ¿sí? Y por tanto, inclusive, las consecuencias emocionales son más grandes desde el anonimato, que es el agresor desde el anonimato que desde de la persona que es. Por supuesto, cuando hablamos de este buller, o sea, la persona que ejecuta la acción, normalmente ¿qué hay detrás de una persona así? Hay vacíos emocionales, espirituales, existenciales, hay mucha frustración, mucha rabia, mal manejo de las emociones. ¿Cuál es el perfil normalmente de esta persona? Sí, probablemente las personas que agreden, que ejercen este tipo de violencia, son personas que han tenido historias de violencia en su núcleo familiar. Son personas que han sido maltratados probablemente por sus padres, por sus hermanos, por su familia, que han logrado sobrevivir a partir de imitar la conducta y lastimar a otros, lastimar a sus compañeros en la vida, cuando se es niño, y en la adultez, obviamente, agredir, acosar a la pareja, a los hijos, a los amigos. Son conductas de poder que se repiten, que si no hay si no se evita, si no se denuncia, si no se habla, entonces se hace más fácil que se repita. En la próxima parte yo quiero que por favor hablemos profundamente acerca de cómo reconocer si mi hijo está sufriendo de cyberbullying o si mi hijo es quien hace ese cyberacoso. Vale, ya venimos con más de Palabra Cierta, hoy hablando del cyberbullying o cyberacoso. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de cyberbullying o cyberacoso. Converso con María Alejandra Ramírez, ella es psicóloga y definitivamente una especialista en el área porque trabaja además con familias. Esto es muy importante, ¿no? Entender el contexto, entender quién es mamá, quién es papá. Y la pregunta que dejábamos al aire era cómo yo saber, cómo descubrir que mi hijo está siendo víctima de cyberacoso o mi hijo es quien ejerce el cyberacoso con sus compañeritos o quizás que también lo podemos desarrollar con esos amigos en línea, porque ahora también he visto cómo hay cyberacoso en los juegos en línea. Sí, por ejemplo, si vemos que nuestro hijo está súper pendiente de las redes sociales, quién le escribió, quién no le escribió, está todo el tiempo en el celular buscando información, no logra desconectarse del teléfono, vemos que empieza a tener bajo rendimiento escolar, que se aísla, porque el aislamiento es un síntoma clarísimo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque si me agreden, me humillan en este medio, entonces yo trato de evitar relacionarme con los compañeros. ¿Por qué? Porque estoy expuesta. Entonces hay un aislamiento que es muy común de no querer compartir con los compañeros, de no querer salir de la casa, de no querer relacionarme con nadie. Voy perdiendo el interés en actividades que antes me gustaban, cosas que yo disfrutaba. Ya los niñitos
niñitos no la están disfrutando, no quieren ir a esos espacios. Insomnio, aumento de peso, disminución de peso, o sea, deja de comer, empiezas a tener pesadillas, mamá no puedo dormir, pensamientos de angustia, irritabilidad, malestar. Entonces, son como muchas cosas que uno tiene que ver y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Por eso siempre yo, como terapeuta de familia, es importante poder tener un clima familiar en el que se puedan conversar las cosas en casa, donde los niñitos no tengan miedo de decir qué es lo que le está pasando, que no regañemos si nos dice, mira mamá, me está pasando esto, me equivoqué. A veces los papás se angustian muchísimo y culpabilizan a los niños o a los adolescentes por haber hecho tal cosa, por haber publicado tal información, y a lo mejor el agresor está utilizando esa foto, claro, o utilizando esa información. Entonces, muchas veces lo veo con muchísima frecuencia, esto de me desesperé y entonces le regañé y lo culpabilicé. Entonces, no podemos culpabilizar a los niñitos y es importante escuchar lo que nos tiene que decir ante estas situaciones que le están pasando, ¿no? O sea que fomentar la comunicación en casa es la Asertiva. base, ¿no? Asertiva, ¿no? Asertiva. Empatía, escucha activa, ponerte en su lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya me estoy dando cuenta y además ya validé que mi hijo es el ciberacosador, que mi hijo está con los niños del salón diciéndole un montón de cosas y además exponiéndolos? ¿Qué se debe hacer en ese caso? Porque ahí quizás más de uno entra en desesperación y comienza incluso una agresividad o violencia intrafamiliar. Sí, y es lo que se ve. De hecho, cuando me llega a consulta algunas veces, porque generalmente quien va a consulta es la víctima, consulta psicológica, quien es protegida es la víctima. Claro. Muchas veces el agresor queda excluido y la familia lo que hace es maltratarlo o agredirlo o castigarlo por esto que está pasando. O protegerlo quizás. Bueno, o protegerlo. Familias disfuncionales. Claro, familias, mientras más disfuncional y más agresión hay en la familia, es más posible y que menos ocurra valores, ¿no? sí. Vamos, ese es mi muchacho, vamos, ese va a ser bravo con ser grande. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si notamos que nuestro hijo está, si somos una familia en donde no se utiliza la violencia, donde somos empáticos y estamos observando esto, es importante atenderlo emocionalmente, preguntarle qué es lo que le está pasando, cómo le podemos ayudar, está pasando por un mal momento, pasó alguna cosa familiar, alguna muerte, algún evento familiar grave, que él esté utilizando la violencia como para poder defenderse de esta situación. Entonces, lo vemos con los compañeros. Entonces, cuando el colegio o cuando los otros espacios alrededor nos llaman y nos digan, mira, tu hijo está haciendo esto, entonces escuchar y no inmediatamente agredir, sino bueno, vamos a conversar, cómo te puedo ayudar, cómo podemos canalizar esta situación. Normalmente este niño acosador, vamos a hacerlo en términos de marketing digital, que lo hace offline, o sea, presencial, es el mismo del online, ¿sí? Sí, es muy posible que se correlacione el presencial porque con el online. Amplía el ataque, ¿no? Lo amplía. Sí, pero por ejemplo, es interesante porque hay investigaciones en donde el presencial, el bullying, el acoso o presencial es más probable que ocurra entre los varones. Okay. Sin embargo, el cyberbullying es más probable que ocurra entre las niñas, sí. Entre las adolescentes. Pero qué interesante, ¿y eso por qué? Porque es más difícil para las niñas, porque como tiene que ver con un tema de poder, es más difícil enfrentarse a la compañera presencialmente, físicamente, entonces lo hace a través del online, de los medios digitales. Entonces es muy común que, ojo, no es exclusivo de las niñas, pero sí es común que ocurra entre las adolescentes, las niñas adolescentes. Ahora, ¿cómo diferenciar? Porque esto me parece muy interesante. Yo también en redes sociales, una persona pública, mediática, he recibido comentarios muy negativos, pero te dicen, ya te dejo de seguir. ¿Eso se puede ver también como ciberacoso o el ciberacoso es cuando hay una constante? Excelente, Miguel. Porque te dicen de todo, además. Sí, justamente el acoso por sí mismo como una acción violenta
es importante el elemento que sea sistemático en el tiempo, o sea, que se repita siempre la misma persona que agrede, siempre comentarios humillantes, utilizan información. Entonces, aunque la persona cambie de perfiles, porque también ocurre que van cambiando de perfiles, se van creando perfiles, es como esa acción sistemática de violencia que siempre ocurre. Entonces, un comentario aislado no es un acoso cibernético. ¿Sí? No, es sistemático. Me parece muy interesante. La otra vez entrevisté a Oscar Misle, seguramente lo conoce. Oscar me decía, Miguel, el bullying tiene también una peculiaridad, y es que el bullying, cuando se ejecuta una acción de violencia y no hay otros, no hay terceros, no es bullying, es simplemente violencia. En las redes pasa exactamente lo mismo, porque si a mí, por ejemplo, el privado de Instagram o a una niña o a un adolescente le envían siempre cosas, dale, pero quizás nadie lo está viendo como en tu perfil, ¿eso es ciberacoso? ¿Es simplemente una acción de violencia? ¿Cómo distinguir esto? Claro, este tema de los testigos que vemos en el bullying presencial, en los medios digitales no necesariamente ocurre, porque a lo mejor son mensajes privados, en los chats privados, en el correo electrónico, en el WhatsApp privado, sin una exposición inclusive. Entonces son acciones que buscan humillar, agredir, lastimar desde lo privado. Entonces aquí no hay testigos. Y sin embargo sigue siendo bullying. Oye, esto por supuesto que pique y se extiende, ¿no? Como dice uno por allí. Papá, mamá que están en casa viendo este programa hoy y ya tienen a un niño que está siendo acosado, ¿qué se debe hacer más allá de la comunicación? ¿Ir directamente a terapia, buscar ayuda legal, psicológica? Sí, es muy importante buscar ayuda psicológica, atender esto, evitar que esté expuesto a estos contenidos, borrar los perfiles. Sin embargo, siempre tener evidencia, hacer capture de estos mensajes a la hora de decidir hacer una denuncia, buscar asesoría, porque muchas veces pasa que los IP y desde dónde ocurre esto no está muy claro. Entonces, buscar asesoría con las organizaciones que se dedican a este tipo de cosas, poder atender en familia esto, no culpabilizar nunca a los chicos, a las chicas por estas acciones, más bien ayudarlas a protegerse en línea y a protegerse también en el día a día, porque la sensación de falta de seguridad, de pérdida de seguridad, de quién soy, terrible. Es terrible, incertidumbre, ¿no? Miedo, incertidumbre, amenaza miedo, constante, tristeza, amenaza, sensación de, bueno, ¿y ahora quién soy si no tengo una identidad digital? Especialmente los adolescentes. Claro. Los adultos tenemos ya más claro, por nuestra madurez, tenemos clarísimo quiénes somos, qué necesitamos, qué queremos. En cambio, los adolescentes son aún muy más vulnerables, ¿no? Definitivamente, muy lamentable todo esto, y hoy creo que con esta democratización de las redes sociales y también el ánimo de ser famosos en redes sociales, porque muchos lo usan para eso, pues estamos destruyendo la psique a muchos niños y adolescentes. Ya para despedirnos, María Alejandra, redes sociales donde la gente puede ubicarte, por supuesto, buscar ayuda, porque esto es lo que al final pues uno quiere con sus hijos. Sí, me pueden encontrar en Instagram @acuarelafamiliar y en Google www.acuarelafamiliar.com. A través de allí está toda la información de las citas, las consultas y toda la información también que puedo ofrecer desde mi parte como psicóloga y terapeuta de familia. Muchas gracias por esta buena conversa. Gracias. Bueno, señores, nos despedimos por el día de hoy. Importantísimo como mensaje final, hablar con nuestros hijos, tener la confianza suficiente para que se abran con nosotros, no ser tan rígidos, tan duros, porque finalmente ellos allí están en una etapa muy compleja, y si están pasando por el cyberbullying, créanme que son más vulnerables que nunca. Así que a cuidarlos, a protegerlos y sobre todo a amarlos. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Bye.